Zona Distrito Capital. Compartimos para aprender. El sistema Biblioteca Sena, el cuerpo que abraza nuestra identidad y nuestra memoria. Especial saludos a todos y a todas. A la Zona Distrito Capital, compartimos para aprender. Un espacio creado por el sistema Biblioteca del Sena, del Regional Distrito Capital, donde la literatura cobra vida y exploraremos la magia de las palabras y su poder para conectar culturas y corazones. Comencemos. Sistema de Biblioteca Sena, el cuerpo que abraza nuestra identidad y nuestra memoria. Acomódate, respira profundo y déjate llevar por el poder de la literatura. Hola, bienvenidos a este espacio donde los libros cobran vida. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante por el mundo de la literatura infantil, desde los cuentos más oscuros que nos enseñan a temer hasta las historias más llenas de ternura y magia que han marcado generaciones. Exploremos autores que cambiaron la forma de escribir para niños, como Anthony de Saint, Roald Dahl y también las voces únicas de nuestra tierra. Yolanda Reyes, Jairo Aníbal Niño y muchos más. Prepárate para descubrir, conocer el lado oscuro de los cuentos clásicos y entender por qué la literatura infantil no es solo cosa de niños. ¿Por qué es importante la literatura infantil? La literatura infantil no solo entretiene, tiene un impacto profundo en el desarrollo de los niños. Desarrolla el lenguaje. Leer en voz alta mejora la comprensión, el vocabulario y la capacidad de expresión. Estimula la imaginación. Cada cuento es una invitación a pensar. Fomenta el pensamiento crítico a través de preguntas como ¿por qué actúa así este personaje? ¿O qué habrías hecho tú? Fortalece la empatía al identificarse con personajes diferentes. Los niños aprenden a comprender y respetar otras realidades. Ayuda a construir identidad. Los libros permiten que los niños se vean reflejados. Cuando encuentran personajes con su color de piel, su entorno o su idioma, se sienten validados. También puede servir para sanar en contextos difíciles como el desplazamiento o la pérdida. Un buen libro puede convertirse en una forma de entender el mundo y encontrar consuelo. Historia de la literatura infantil. La literatura infantil, tal como la conocemos hoy, es relativamente joven. Durante siglos no existían libros para niños. Los más pequeños escuchaban las mismas historias que los adultos, cuentos orales que servían como advertencia o castigo simbólico. En el siglo XVII, Charles Perrault dio un primer paso al escribir cuentos con una intención pedagógica dirigida a la infancia. Pero cuidado, sus historias eran mucho más duras de lo que imaginarías. Caperucita Roja, por ejemplo, en una versión original, no tiene rescate. El lobo se come a la niña sin final feliz. En La Cenicienta, las hermanastras se cortan los pies para que le entre el zapato de cristal. Estos relatos estaban cargados de violencia simbólica. ¿Por qué? Porque servían para enseñar obediencia, roles de género y los peligros del mundo adulto. Con el tiempo, los hermanos Grimm recuperaron y escribieron cuentos del folclore alemán. Si bien los suavizaron como uno con los años, sus primeras ediciones también estaban llenas de crudeza. Aún así, introdujeron la repetición, los símbolos y los arquetipos que hoy asociamos a los cuentos de hadas. Fue recién en el siglo XIX cuando la literatura infantil comenzó a reflejar emociones y experiencias propias de la infancia. Autores como Hans Christian Andersen trajeron ternura y tragedia a partes iguales. El Patito Feo habla del rechazo y la transformación. La Sirenita, en su versión original, muere por amor sin ser correspondida. Al final del siglo XIX y durante el siglo XX aparecen obras más lúdicas y absurdas como Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, o Peter Rabbit, de Beatriz Potter. Estas historias ya no buscan solo enseñar, sino también entretener, asombrar y estimular la imaginación. De literatura infantil. Hoy, el universo de la literatura infantil es amplio y diverso. Libros álbum o ilustrados, donde imagen y texto trabajan juntos. A menudo el arte visual dice más que las palabras. Libros sensoriales o de cartón, perfectos para bebés, tienen texturas, colores vivos y hasta sonidos. Cuentos clásicos, transmitidos por generaciones con moralejas y fórmulas repetitivas que ayudan al desarrollo del lenguaje. Cuentos contemporáneos, abordan temas como el miedo, la muerte, el bullying, la diversidad y el cambio climático.
Libros informativos. Explican el cuerpo humano, la ciencia, los sentimientos o la historia, sin dejar de ser accesibles. Novelas infantiles. Para lectores más grandes, narraciones con capítulos, evolución de personajes y conflictos más profundos. Dato curioso. En Japón y Corea existen los mangas infantiles, donde la narración gráfica permite un aprendizaje visual muy potente. Ejemplo, Doraemon o Chi, una vida de gato. ¿Quién escribe para niños y por qué es tan difícil? Muchos piensan que escribir para niños es más fácil. La realidad es todo lo contrario. Escribir para niños requiere claridad sin simplificar, sutileza sin esconder lo esencial, creatividad sin subestimar su inteligencia. Autores como Gianni Rodari, uno de los grandes teóricos de la literatura infantil, decía que la fantasía es un instrumento de libertad. En su libro Gramática de la Fantasía, afirma que contar historias ayuda a pensar de manera divergente, a imaginar futuros posibles, a resolver problemas de forma original. Por eso, los buenos escritores infantiles son artistas con una mirada afilada y un oído muy sensible. Autores que dejaron huella. Anthony de Saint, aviador, filósofo, poeta y escritor. El Principito nació en 1943, cuando Saint-Exupéry vivía exiliado en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. Escrito e ilustrado por él mismo, este libro es una joya universal que combina sencillez con profundidad. ¿Recuerdas esa frase? ¿Lo esencial es invisible a los ojos? No es solo una historia para niños, es una meditación sobre la pérdida, el amor, la nostalgia de la infancia y la importancia de ver con el corazón. Lo más sorprendente es que ha sido traducido a más de 500 idiomas y dialectos, incluyendo lenguas indígenas, braille y esperanto. Roald Dahl. Si hay alguien que entendió cómo pensar como niño, fue Roald Dahl, excombatiente inventor, guionista de cine y un narrador brillante. En sus historias, los niños son poderosos, inteligentes, desafiantes. Los adultos, en cambio, suelen ser crueles, torpes o simplemente ridículos. Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, el gran gigante bonachón, Las brujas. Todas estas obras tienen humor negro, mucha imaginación y una crítica clara a las estructuras de poder. Dahl no tenía miedo de hablar de la muerte, del abandono o del castigo, pero lo hacía con una inteligencia que conectaba tanto con niños como con adultos. Recomendaciones latinoamericanas. Nuestra región ha dado grandes voces a la literatura infantil. Aquí te dejamos algunas joyas que puedes buscar. Niña Bonita, de Ana María Machado, Brasil. Sobre la belleza y los colores de la piel, desde el amor y la ternura. La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, México. Una sátira divertida sobre el poder y el abuso con un final inesperado. Buenas noches, Martina, de Micaela Chirif, Perú. Un libro para dormir que juega con la poesía y la imaginación. También puedes buscar Cuentos en versos para niños perversos de Roald Dahl, si quieres reír con versiones retorcidas de los cuentos clásicos. El sol es un poco aburrido, de Yolanda Reyes, para reconocer otras miradas de lo cotidiano. Leerle a un niño es regalarle un mapa en un mundo posible. Y si esos mundos hablan de nuestra voz latinoamericana, esa lectura que se convierte en algo más poderoso. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima y recuerda, nunca es tarde para volver a leer como un niño. En la narración nos acompañó Natalie Bernal, Steven Tique y Fernanda Quintero. Los esperamos en nuestro próximo encuentro. Zona Distrital, compartimos para aprender.